7:19, miramos a los mercados. Lo primero es el tiempo real y empiezo por el VIX, el llamado índice del miedo. Está recortando posiciones, cae casi un 2% y se coloca en 24,38 puntos. El viernes pasado llegó a superar con holgura los 25 puntos. En las plazas asiáticas, el rojo es el protagonista. Pues sí, efectivamente tenemos esta mañana como el índice Nikkei en Tokio está retrocediendo un 0,19% hasta los 53.704 puntos. Vemos, sin embargo, como el Kospi surcoreano está subiendo el 1,27% en los 5.559 puntos en una jornada donde además estamos viendo fuerte su tecnología. Tenemos las acciones de SK Hynix subiendo un 6,4%, por ejemplo, y tenemos, por supuesto, también lo que está siendo la lectura de Australia, el ASX 200, retrocede un 0,39% hasta los 8.583 puntos. En India, avances moderados del 0,19%, 23.195 puntos en una jornada de presión sobre su divisa, sobre la rupia, y clave la lectura mixta que vemos hasta ahora en las plazas chinas. El Hansen de Hong Kong sube un 1,28%, 25.788 puntos, fuerte subidón de los chips, de la tecnología, de los coches, y vemos a Shanghái retroceder un 0,50%, 4.075 puntos en una jornada de datos macroeconómicos. Futuros que vienen en Europa en verde. El DAX Setra arriba un 0,40% y el futuro del Eurostock 50 con vencimiento ya en junio sube un 0,53%. Futuros americanos también con ligeras ganancias. Sube medio punto el futuro del Dow Jones, un 0,62 apunta el alza en el futuro del S&P 500 y Nasdaq 100 ahora mismo está subiendo su futuro un 0,64%. Bitcoin tiempo real 73.732 dólares, sube un 3% frente a ayer, y Ethereum también arriba, con más fuerza, con más energía, rebota un 7,64% a 2.268. Es lo que tenemos, la fotografía. Vamos ahora con lo más importante, el contenido. Bueno, y empezamos con el segundo mayor fabricante de chips de China, Huawei. Sube con fuerza el calor de informaciones sobre sus planes de producción de chips de inteligencia artificial de 7 nanómetros. Vemos cómo está subiendo un 5% en Hong Kong y el 2% en Shanghái. Según está informando Reuters en exclusiva, Huali Microelectronics, su división de fabricación de chips por contrato, ha desarrollado tecnologías avanzadas de esas fabricaciones de semiconductores que pueden utilizarse para producir chips de inteligencia artificial, lo que supone un hito importante en los esfuerzos de Pekín por impulsar la autosuficiencia tecnológica. Según las fuentes citadas, está preparando un proceso de fabricación de chips de 7 nanómetros en su planta de Shanghái, lo que la convertiría en la segunda fabricante de chips de China con tecnologías tan avanzadas. Si se comercializa, este desarrollo convertiría a Huawei en el segundo fabricante chino en capaz de utilizar esa tecnología de 7 nanómetros después de SMIC. Por cierto, actualizando esa cotización, tenemos esta mañana a Huawei disparándose por encima del doble dígito. Esta mañana están sus acciones cotizando en Hong Kong disparándose un 10,96%, mientras que SMIC también lo está haciendo con esas fuertes subidas de dos dígitos, y GG Device con subidas del 14%. Atentos a las acciones de Xiaomi, suben un 5% antes del lanzamiento de su 7 SV actualizado. El gigante chino de la electrónica ha anunciado que lanzará una versión actualizada de su sedán eléctrico SU7 a finales de esta semana, el 19 de marzo. Sus títulos suben más del 5% en Hong Kong y alimenta el índice. Ese vehículo eléctrico SU7 actualizado, que cuenta con mejores características de batería, seguridad y hardware, es fundamental para el ambicioso objetivo de ventas de vehículos eléctricos de Xiaomi de al menos 55.000 unidades en 2026. De hecho, si vemos lo que está pasando en ese mercado esta mañana, vemos como también entre esos fabricantes de coches hemos visto fuertes subidas entre lo que están siendo los títulos de otros como son NIO o BYD. Atentos también a las acciones de Zipu, se disparan tras lanzar GLM5 Turbo para OpenCloud. Pues sí, las acciones de la desarrolladora china de inteligencia artificial Zipu, más conocida como Knowledge Atlas,
se han disparado hasta un 16% tras anunciar un nuevo modelo de lenguaje grande diseñado específicamente para flujos de trabajo de agentes de IA. Se trata de GLM5 Turbo, es un modelo base optimizado para el ecosistema de agentes OpenCloud, con el objetivo de mejorar la forma en que los sistemas de IA ejecutan tareas automatizadas complejas e interactúan con herramientas externas. Según la información en la plataforma de desarrolladores de la compañía, este GLM5 Turbo ha sido entrenado específicamente para escenarios OpenCloud, fortaleciendo capacidades como la invocación de herramientas, el seguimiento de instrucciones y la ejecución de tareas de cadena larga. En Estados Unidos hoy conocemos la evolución de la producción industrial de febrero. El martes 17 se publicarán las ventas de viviendas pendientes también de febrero. Y mañana atención, porque estaremos muy al tanto de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El viernes pasado, rojo, caída de 1 punto para el Nasdaq. El Dow Jones se dejó, Roberto, un 0,71% y el Dow Jones bajó un 0,26%. Sí, bajaba el S&P 500 un 0,61 y un 0,26 baja el Dow Jones. El índice tecnológico se ve presionado por el desplome de Adobe y de Meta. Los títulos de la primera cayeron un 7,58% después de anunciar la salida de su CEO Shantanu Narayen, que deja la empresa después de 18 años en el cargo. La compañía, eso sí, había anunciado unos resultados que batieron todas las expectativas, tanto en ingresos como en beneficio por acción, además de presentar unas previsiones de beneficios del segundo trimestre fiscal mejores de lo esperado. El anuncio de la búsqueda de un nuevo CEO provocó estas caídas debido a que la incertidumbre de la IA está haciendo que muchas empresas busquen nuevos líderes. Además, los títulos de Adobe se vieron resentidos después de recibir varias rebajas de recomendación de algunos bancos como Barclays. Meta bajó casi un 4% después de que el New York Times publicara un informe en el que detallaba que el último modelo de IA de la compañía ha tenido dificultades para igualar el rendimiento de los sistemas líderes de sus rivales. Este nuevo modelo funcional de IA, llamado Avocado, ha tenido un rendimiento inferior a los modelos competidores de Google, OpenAI y Anthropic en pruebas internas, según el informe. Bueno, atentos a la conferencia GTC de Nvidia. Empieza hoy y termina el próximo jueves. En ella, el fabricante de chips anunciará los últimos avances en materia de semiconductores y de tecnología. Antes de la misma, Bank of America ha reiterado su recomendación de comprar, ya que esperan que la desarrolladora de semiconductores anuncie una cartera de IA más amplia y nuevos productos. El optimismo de la entidad financiera es tal que le ha dado un potencial alcista en bolsa de hasta el 60%. Bueno, el viernes protagonista para la inflación de enero y segunda lectura del PIB del cuarto trimestre de 2025. El deflactor de consumo privado PCE en Estados Unidos ha bajado en enero hasta el 2,8% frente al 2,9% que marcaba el dato de diciembre. La tasa subyacente se mantuvo sin cambios en el 3,1%, un dato que es uno de los favoritos de la Fed para decidir tipos, que cobra aún más importancia, ya que esta semana será cuando el organismo se reúna para decidir sobre ellos. Bueno, y el mercado espera que las tasas se mantengan sin cambios, atendiendo sobre todo a la incertidumbre pues que llega desde la guerra de Irán. La herramienta FedWatch de CME da una probabilidad a ello del 99,2%. Juan Gómez Bada, asesor de Advantage Fund y de Advantage Pure Equity, sobre la decisión de los bancos centrales. Entendemos que los bancos centrales se ceñirán a esa infracción sin estos elementos, sin energía y alimentos, porque también hay que tener en cuenta que cuando la situación se aclare o deje de tener impacto el cierre del estrecho de Hormuz, porque haya otras alternativas y el mundo se vaya adaptando poco a poco, pues esos mismos precios que hoy suben bajarán. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. Bueno, miramos a Europa para hoy, para la semana, lo más importante, muy rapidito, Ángeles. Buenos días, ¿qué tienes? Muy buenos días. Hoy no hay datos macro. Mañana conoceremos la encuesta ZEW de confianza inversora de marzo en Alemania. El miércoles, el IPC de febrero en la eurozona. El dato final, se espera una aceleración de los precios al 1,9%, a pesar de que todavía no se mostrarán los efectos del conflicto en Oriente Medio. Y ojo al jueves, porque tenemos reunión del Banco de Inglaterra y del BCE en un contexto de alta incertidumbre por las consecuencias sobre los precios y la actividad económica de la guerra en Irán. Del viernes y de la semana, 3 pinceladas.
El IBEX se dejaba el pasado viernes un 0,47% y parte desde 17.059 puntos. La segunda semana de guerra se saldó con una mínima caída del 0,09%. Los mejores valores de la semana fueron Repsol, que ganó un 10,8%, Solaria, que subió un 8%, y Endesa, que avanzó un 6%. Lo peor para Grifols, bajó un 8,4%, ArcelorMittal se dejó un 6,6% y Merlin Properties retrocedía un 5,7%. En el resto de Europa, el pasado viernes, el DAX alemán se dejaba un 0,6%, París bajaba un 0,9%, Milán un 0,36% y Londres un 0,43%. Escuchamos a Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Europea, sobre la estrategia en esta situación. Yo creo que tener ahora mucha renta variable y sobre todo a sectores cíclicos o que estén muy vinculados o correlacionados con el impacto del crudo no tiene sentido. Ahí sí que podemos hacer ajustes. Se puede corregir con la introducción de compañías de energía, fondos especializados en inversión de energía, materias primas, el oro, por supuesto, siempre estructuralmente en la cartera, y luego en la parte de renta fija, duraciones cortitas. Ahora el crédito está ensanchando, pues ¿qué sentido tiene mantener ahora posiciones largas en crédito? Posiblemente ninguno. Dos cositas más importantes que van a estar en el radar en los próximos minutos, en las próximas horas. Uno de ellos, China. El crecimiento de la producción industrial del país se ha acelerado entre enero y febrero al 6,3%. Marca el mayor aumento desde septiembre por el impulso inesperado de las exportaciones, especialmente a países europeos y del sudeste asiático. Ojo, porque tenemos en este país las ventas minoristas. Repuntan en marzo un 2,8% en los dos primeros meses, por encima del 0,9% de diciembre. Y por el lado negativo, atentos a la inversión inmobiliaria en China. Se desplomaba un 11,1% en los dos primeros meses del ejercicio. Son datos macro importantes en China a tener en el radar. Y el otro punto a tener en el radar, el crédito privado. El mercado está retirando dinero de los fondos que prestan dinero a las empresas por miedo a una ola de impagos ante el impacto de la inteligencia artificial en diversos sectores, los efectos de la guerra de Irán y laxos estándares de solvencia. Es un sector de 2,5 billones de dólares y es muy importante seguir durante toda esta semana todas las noticias relacionadas con el crédito privado. 7:31, esto es Radio Intereconomía.